Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Y también te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, ¿ok? Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta en los comentarios, ¿vale? Sagitario, también hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo y hasta un 70% de descuento en otros productos y servicios, así que no te lo pierdas. Entra a mi sitio web o a mi tienda de Etsy, que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video o en el primer comentario. Y como siempre les voy a mencionar, puede ser que esta lectura no resuene contigo y eso está bien, puede ser un mensaje para otra persona. Toma lo que resuene, el resto déjalo ir, puede ser una lectura espejo también. Y si es que no está resonando esta lectura, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, también te pueden complementar lo que estamos viendo acá. Vamos a ver la energía entre ambos. Sagitario, tenemos un 3 de bastos y nos habla de, nos habla quizá de una falta de metas en conjunto principalmente, pero también a mí me anuncia mucho este 3 de bastos que hay algunos obstáculos que se están comenzando a soltar. Bien. Es importante que puedan comunicarse para resolver las cosas. Puede ser que quizá tengan distintas motivaciones en la vida. Quizá uno quiere ir para un lado, el otro quiere ir para el otro. Y entonces eso les puede complicar un poco, ¿vale? Entonces siento que tú estás aquí como esperando algo con este 4 de copas. Estás quizá esperando alguna oferta o quieres hacer alguna oferta de mayor estabilidad, ¿no? Con este as de pentáculos, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y también llevar la relación al siguiente nivel, pero al mismo tiempo, ¿no? Está esta dificultad con el 3 de bastos. Quizás es como que estás esperando que se solucionen ciertas cosas para poder proyectarte mejor con esta persona. Vamos a ver ahora la energía de tu persona especial. Tenemos un 9 de pentáculos al reverso y un paje de pentáculos al reverso. Los pajes de pentáculos y este 9 de pentáculos nos puede estar hablando de problemas laborales. Quizá el impedimento que estamos teniendo acá puede ser que tenga que ver con el dinero, distancia, como cosas materiales también, ¿vale? Y es como que te estás quedando a esperar esa oferta que está retenida por parte de tu persona especial. Está la oferta, la vemos, quiere estar ahí, ¿no? Se quiere hacer, pero siento que hay algunos temas de inseguridades que bloquean la oferta de esta persona, ¿no? Tú estás más claro, más clara de cómo hacer las cosas, qué hacer, ¿no? Cuál es el siguiente paso en tu vida, pero siento que esta persona tiene un poco más de inseguridad. Puede ser que esto tenga que ver con sus proyectos emocionales, entonces como que sientes que quizás su prioridad no está en el ámbito emocional. Me parece muy lógico porque la inestabilidad económica o cambios de carrera, por ejemplo, nos tienden a afectar bastante, ¿vale? Es como si su preocupación estuviera en las cosas materiales y es importante que tu persona también se pueda hacer el tiempo y el espacio para poder solucionar los temas contigo también, ¿ok? Con el 3 de espadas al reverso hay algo que se está sanando. Siento que la energía bloqueada que ha estado entre ustedes, que no les ha permitido manifestar, es como si se estuviera soltando con estas 3 cartas. Algo se está sanando aquí, pero me gustaría mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué está pasando con la persona especial de Sagitario. Me interesa mucho saber si es que esto va a llegar también o está llegando a buen puerto. ¿Bien? Porque nos dicen también estas cartas que para poder solucionar esto,
¿no? Y establecer metas en conjunto y mirar hacia un futuro en conjunto, lo tienen que construir en conjunto. Bien, las decisiones se tienen que tomar entre ambos, pero también es importante que no apresuremos las cosas porque si esta persona está con esa inestabilidad, puede ser que sea menos beneficioso. Bien, y quizás tú también así lo sientas, por algo te estás como esperando, estás como en espera. Quizá tampoco es beneficioso, ¿no? Quedarse esperando para siempre. Así que establece bien ahí tus límites, Sagitario. Pero sí siento que es, si tú quieres mantener esto y quieres hacer que las cosas funcionen, es como una cuota de paciencia para que tu persona se pueda nivelar. Porque a pesar de todo, con este caballero de copas y con la dificultad que tiene, de todas formas está mirando hacia ti y quiere hacer esta oferta de amor. Tenemos un 10 de copas también. Tu persona sí quiere construir algo contigo, pero quiere construir algo contigo cuando tiene 100% de dominio con la carta del emperador de su propia vida, ¿no? Este desbalance, este desnivel que tiene esta persona en su vida personal todavía es lo que está causando esos bloqueos, pero siento que sí se pueden soltar, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Es como que la energía de la lectura nos dice, bueno, que no se abrume más la conexión con estas preocupaciones, sino que soltar un poco la energía y permitir que fluya. Mira, porque se tienen que soltar esas cargas emocionales que vienen con este 10 de bastos, ¿no? No hacer que la conexión sea algo que les pese en su vida, que les traiga más problemas de los que ya tienen para ambos, ¿no? Sino que sea un espacio donde puedan disfrutar, donde puedan celebrar, ¿no? Y eso ayuda bastante a la conexión y a que puedan volver a estar juntos de buena forma de nuevo, ¿no? Como que siento que al final sí se van soltando estos bloqueos, ¿no? Todas estas cartas al final nos dice tranquilos que se va soltando todo esto para que puedan volver a celebrar en conjunto, puedan llegar a este 10 de copas. 10 de copas, 3 de copas nos anuncian incluso matrimonio, pero insisto, que esa oferta de estabilidad que estamos esperando sí viene en camino, solamente que está un poco en pausa, porque tu persona todavía está con ciertas inseguridades, eh, con temas económicos o de distancia o temas materiales que le puedan estar afectando, cosas del día a día que le puedan estar afectando, entonces tiene que regular esa energía primero. Bien, para poder ofrecerte algo mejor también, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, ámate a ti mismo, a ti misma primero. Si quizás estás sintiendo que tu amor es no requerido. Ok. Quizás te estás sintiendo tú mismo o tú misma inseguro e insegura. Así como, ¿será que esta persona me quiere o no me quiere? Porque no la veo poniendo el esfuerzo que yo estoy esperando. Así que te piden soltar esas expectativas. Preocuparte tú también de ti porque aparentemente también con un as de pentáculos, temas laborales pueden ser importantes, nuevas oportunidades laborales también, ¿vale? Entonces concéntrate un poquitito en ti y permita que fluya porque esto viene hacia ti de una u otra forma, ¿no? Es como cosa de tiempo. No te preocupes demasiado, ¿vale? Porque nos dice también, estás llamando a tu alma gemela, tus rezos, tus afirmaciones, tus visualizaciones los ayudan a que puedan juntarse y esta puede ser la persona indicada. Te dice, tú ya conoces a la persona romántica que buscas, ¿no? Pero soltar esa preocupación principalmente siento que es lo que viene con esta lectura, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Ok. Bien, nos dice las cartas, tus sueños necesitan un plan práctico. Bien, siento que nuevamente con la luna
llena en Tauro nos están hablando de tus metas personales, de tu carrera principalmente en temas económicos, que puedas seguir forjándote positivamente en ese sentido. Y con la luna llena en Leo te dice, no permitas que el orgullo se meta en tu camino, o los miedos o las inseguridades, porque tú eres digno o digna de amor y eres lo suficientemente bueno o buena para ser amado, ¿no? A veces los temas, ¿no?, con esta otra persona no tienen que ver tanto contigo o con una falta de cariño hacia ti, sino que siento que tienen que ver con un aspecto personal. Y te dice, no permitas que el pasado te detenga, ¿no? También poder soltar esa energía, ¿vale? Sí me gustaría ver más cartas de espadas que tienen que ver con la comunicación. Como siempre nos pasa esto en las lecturas, ¿no? Siempre nos faltan cartas de espadas con comunicación. Pero es importante que sepas que las intenciones de tu persona son sinceras, que si efectivamente te quiere ofrecer algo más sólido, quizás se lo está guardando un poco más, tú lo sientes intuitivamente, pero es porque necesita ordenarse y estructurarse, ¿no? Vamos a seguir mirando. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Sagitario. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿no? Van a encontrar una resolución pacífica. Siento que hay más compromiso aquí, ¿no? Viene en camino ese compromiso que estás buscando. Te dice, pídele a tus guías por ayuda. Escucha tu intuición y nos dice un sí. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Siento que tiene que ver mucho también con hacer las paces con cómo te estás sintiendo o las dudas que puedes estar teniendo y abrirle paso también a otras nuevas oportunidades o nuevas formas de ver las cosas con respecto a esta persona. Pero yo siento que acá si hay compromiso, si hay balance, pídele a tus ángeles por guía y nos dice sí. O sea, en el fondo va a estar todo bien, ¿no? Vamos a mirar un poco más cuál es la siguiente, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario a Sagitario? ¡Ay, qué lindura! Bien. Siento que efectivamente le cuesta a esta persona hacer una oferta contigo, pero viene buscando una unión más sólida o reconciliación si es que están en separación, a pesar de que siente que no te lo puede ofrecer todo como tú te lo mereces, ¿no? No te quiere soltar y es importante para esta persona que puedan sanar alguna especie de conflictos o malos entendidos que han tenido. Esta persona te ama genuinamente, veo muchas cartas de cariños profundos aquí, si es que esto es lo que te hace sentido. Siento que quiere pasar tiempo contigo también. Quiere estar contigo, quiere hacer las cosas mejor para ti. Siento que te ama de forma profunda, pero que al mismo tiempo, de una forma u otra, como que no es capaz de ofrecerte, o para él o ella no es posible ofrecerte todo lo que tú te mereces. Pero siendo un paje, ¿no? Cómo no viene esta energía, es algo que se construye en el tiempo y va madurando en el tiempo. Así que nuevamente ahí el consejo va a ser un poco de paciencia. Me gustaría sacar un poco de consejo para ti en particular, de si es que nos dan algunas recomendaciones de cómo enfrentar esta situación de la forma más positiva posible. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, ay, qué lindo, porque yo siento que tú también quieres esto, deseas esto con esta persona. Incluso quieres llevar esto a un nivel mayor de compromiso. Siento que te proyectas bastante. La comunicación es como la cuota que decía que les faltaba, pero que les puede dar un gran aporte. Siento que ambos se proyectan uno con el otro. Y con el Rey de Espadas nos hablan siempre de hablar desde la verdad, decir también cuáles son tus intenciones. Esta conexión puede ser muy espiritual. Tenemos nuevas cartas también. El Hierofante también nos habla de matrimonio o una unión más sólida.
Y el 2 de bastos es el seguir proyectándote con esta persona, mirar la proyección que tiene esto, pero siempre comunicándote con la verdad. Siempre es bueno una conversación acerca de cuáles son las intenciones entre ambos y también de cómo pueden seguir trabajando en esto de la mejor manera posible, ¿no? Si es que tienes alguna preocupación con respecto a esto, siento que las puedes ir soltando porque las intenciones de esta persona realmente son sinceras y yo veo que entre ambos aquí hay mucho cariño, solamente quizá como las circunstancias que están viviendo no son las más fáciles, ¿no? Pero al final del día tenemos un 3 de copas, tenemos un 2 de copas, tenemos un 10 de copas y me alegra mucho también el hierofante, me alegra mucho ver este tipo de cartas en la lectura porque les puede venir muy bien, ¿vale? Esto puede estar cambiando para mucho mejor y estos bloqueos, impedimentos se van soltando y lo que viene para ustedes es maravilloso en ese sentido, si es que así se lo permiten, ¿ok? Vamos a ver algunos consejos para ti antes de terminar con esta lectura. Bien, el consejo nos dice, Sagitario, los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos, es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen o las creencias limitantes, por ejemplo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces estamos percibiendo la realidad de una perspectiva y esta carta nos está pidiendo ser flexibles y comenzar a mirarla desde otra perspectiva y elegir desde qué perspectiva las estoy mirando. ¿Estoy mirando mi vida desde el miedo, desde la inseguridad o la estoy mirando desde el amor, de la confianza, ¿no? ¿Desde dónde la quiero mirar? ¿Desde dónde quiero mirar las cosas que me pasan? ¿Ok? Bien, tenemos el ancla y esto me gusta porque es muy sólido. También tenemos el pajarito de la comunicación y tenemos el ángel del amor que nos guía en este camino y en este proceso. Bien, este sí es un amor que puede ser bastante sólido, si es que así lo desean. Este pajarito de la comunicación, siento que todavía está esperando algo, que todavía está, quizá eso es lo que está esperando, ¿no? La comunicación, pero está recibiendo asistencia y guía divina. Es importante que pueda existir esa comunicación. Si es que sientes que la vas a iniciar tú, también está bien, porque tus necesidades también son importantes, ¿no? Pero si es que por ahí te da alguna duda, siento que tu persona no lo está demostrando del todo, pero sí quiere tener algo muy, muy, muy bonito contigo. Esta lectura se ve maravillosa, ¿ok? Así que lo que se viene para ustedes definitivamente puede llegar a ser muy positivo si es que así lo desean, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Sagitario. Que tengan un maravilloso día. Nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un muy, muy, muy lindo día. Namaste, cariños. Oh.